Mi nombre es Florencia Aranguren, soy médica de planta del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, de la materia de diabetología, soy diabetóloga, soy docente de varios posgrados acá en Buenos Aires, en Argentina. Soy miembro del Comité de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología, del Comité de Nefropatía de la Sociedad Argentina de Diabetes y del Consejo de Diabetes de la Sociedad Argentina de Nefrología. Bueno, gracias ante todo por la invitación y me han convocado aquí para hablarles a ustedes de los inhibidores SGLT2 y su relación con la enfermedad renal por diabetes. Basados en los estudios clínicos, lo que vamos a intentar charlar en estos próximos 20 minutos es identificar en qué pacientes ya podemos decir que hay beneficio desde el punto de vista renal con el tratamiento con un inhibidor SGLT2, obviamente basados en la evidencia que tenemos hasta el momento. Entonces vamos a dividir a los pacientes en los siguientes subgrupos y vamos a tratar de analizar justamente si en estos subgrupos hay mejoría de la albuminuria, mejoría de la caída del filtrado y mejoría de los endpoints renales combinados en general. ¿En qué subgrupos vamos a analizarlo? Primero vamos a dividir entre si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular solamente o si ya tiene evento cardiovascular previo. Y desde el punto de vista renal, también vamos a dividirlos en subgrupos entre los pacientes que tengan un filtrado mayor de 60 con albuminuria negativa, entre los pacientes que tengan albuminuria positiva pero con un filtrado aún mayor de 60, y por último, el subgrupo, digamos, de mayor riesgo desde el punto de vista renal, que sería el subgrupo de pacientes que tiene albuminuria positiva y también tiene un filtrado glomerular menor de 60. O sea que lo que vamos a intentar ver es si en todos estos subgrupos de pacientes tenemos hoy evidencia de protección renal con los inhibidores SGLT2. Vamos a arrancar primero por la distinción entre los subgrupos factores de riesgo versus evento previo. Y para eso vamos a analizar los resultados del EMPA-REG, del CANVAS y del DECLARE. Y primero tenemos que ver cómo estaban constituidos estos trials. Como podemos ver en el EMPA-REG teníamos un 99% de los pacientes con evento previo. En el CANVAS teníamos ya un 34,4% de pacientes incluidos que no tenían evento previo, que tenían solo factores de riesgo cardiovascular, y en el DECLARE teníamos un 60% de pacientes con múltiples factores de riesgo y un 40% con evento previo. O sea que podemos ver ya en estos resultados, porque tenemos un número muy grande de pacientes. Fíjense que en el DECLARE, solo mirando el DECLARE, pacientes con múltiples factores de riesgo, ya había 10.000 pacientes incluidos, o sea que podemos ver si hubo protección renal tanto en pacientes con evento previo como sin evento previo. Vamos a ver específicamente los resultados renales y analizar este metaanálisis que fue publicado en 2019, en donde vemos que los números son muy consistentes en cuanto a protección renal. Es la primera vez que contamos con drogas que disminuyen el riesgo alrededor de un 40 y pico %, dependiendo el estudio, pero como podemos ver, en la parte superior del slide vemos los pacientes que ya tienen evento previo y vemos que los tres resultados de los tres estudios fueron muy consistentes en cuanto a los beneficios renales, y que cuando analizamos la parte inferior del gráfico, en donde vemos solamente pacientes que ya tenían sin evento, solo con múltiples factores de riesgo, también los resultados son muy consistentes para beneficio desde el punto de vista del tratamiento con inhibidores SGLT2, y acá lo que estamos analizando de endpoint es empeoramiento del filtrado glomerular, enfermedad renal terminal o muerte renal. O sea que tanto en el subgrupo de pacientes con evento previo como con factores de riesgo solamente vemos beneficios renales y de mucha magnitud. Cuando queremos analizar
en subgrupos de acuerdo al filtrado. Vamos a, obviamente, recurrir a la clasificación actual de enfermedad renal, en donde tendríamos que dividir a los pacientes entre aquellos que tienen menor riesgo, como ser los que están hiperfiltrando tal vez, seguramente que están hiperfiltrando, pero que tienen desde el punto de vista de la clasificación un filtrado glomerular normal, que tienen albuminuria negativa, por un lado. Por otro lado, podríamos pensar en un paciente que, por ejemplo, tiene 90 de filtrado, o sea que tiene un buen filtrado glomerular, pero ya tiene albuminuria positiva, como un paciente de riesgo intermedio. Y podríamos dividir en otro grupo grande de pacientes, como dijimos al principio, que son aquellos que ya tienen, por ejemplo, en este caso, un filtrado de 55 o menor de 60 y una albuminuria positiva. Y vamos a ver si en estos tres subgrupos tenemos evidencia de beneficio renal con los inhibidores SGLT2. Primero vamos a recurrir a los tres estudios que ya mencionamos, el de Clair, el Canvas y el EMPA-REG, y en estos tres estudios tenemos que ver que tenían una media de filtrado de entre 74 y 85, como podemos ver en las columnas de la derecha, y una media de albuminuria negativa para los parámetros actuales, o sea, menor de 30. Sin embargo, apareció el estudio Credence, y el estudio Credence tomó en la totalidad pacientes que tenían más de 300 de albuminuria y que tenían un filtrado, en muchos casos, menor de 60. O sea que hoy vemos que tenemos estudios para hablar de protección renal en pacientes solo con hiperfiltrado, pacientes que tengan albuminuria micro y macro, y pacientes que ya tengan también caída del filtrado. Podríamos decir que hay evidencia, vamos a ver los resultados. Y también cabe resaltar que aparte del Credence, que una cosa interesante es que ahí directamente en el Credence el objetivo primario fue ver la progresión de la enfermedad renal, o sea que eso también es un punto a favor del Credence si vamos a hablar de temas renales. Y como vemos ahí, el Credence tenía pacientes con un filtrado entre 30 y 90, y con una albuminuria, como dijimos antes, mayor de 300, pero también tenemos otra evidencia, aparte del Credence, que es el EMPA-Kidney y el DAPA-CKD, o sea, que tenemos evidencia tanto con canaglifosina como con EMPA, como con DAPA. Hay una población específica de enfermedad renal en estos subgrupos de estudios, o sea que con las tres drogas tenemos también estudio en pacientes con enfermedad renal. Entonces, volviendo a nuestra clasificación, vamos a arrancar por el primer subgrupo, que es el subgrupo con, entre comillas, un riñón sano. Y no le decimos hoy riñón sano a un paciente que está hiperfiltrando, porque ya sabemos que el hiperfiltrado lo condiciona a que la caída del filtrado ocurra, y que el hiperfiltrado incluso también lo condiciona a una mayor prevalencia de enfermedad y de mortalidad cardiovascular. O sea que podríamos decir que es bueno mejorar el hiperfiltrado, que es lo primero que ocurre en un riñón para compensar. ¿Cómo sabemos que estas drogas, cuando las indicamos, mejoran el hiperfiltrado, que ya dijimos que es dañino para el riñón en sí mismo? Lo sabemos porque en el momento en que uno indica cualquiera de estas drogas, por ejemplo, acá vemos los estudios de dapaglifosina, y vemos cómo al principio en la curva roja hay una caída del filtrado de entre 3 y 5 mililitros por minuto, y esto es lo que está evidenciando la mejoría en el hiperfiltrado. Es la misma curva que observamos cuando vemos los estudios de empaglifosina, exactamente la misma curva que vemos en los estudios cuando vemos protección renal por los IECA o por los ARA2. O sea que siempre vamos a tener, es más, es de buen pronóstico en un paciente que empiece el tratamiento con IECA, que al principio haya una caída pequeña del filtrado, y esa caída pequeña del filtrado, en el caso de los IECA, se debe a que dilata la arteriola eferente, eso disminuye la presión intraglomerular, por lo tanto disminuye el hiperfiltrado, y luego de esa declinación inicial, a largo plazo, todos estamos de acuerdo en que los IECA disminuyen el riesgo relativo para endpoints renales,
o sea, duplicar la creatinina o enfermedad renal terminal, en un 25% aproximadamente, y estamos diciendo que los inhibidores SGLT2, este número está alrededor del 40 y pico por ciento. O sea que también es similar lo que vamos a ver desde el punto de vista del filtrado. Primero, una caída pequeña en los primeros meses, o en el primer mes, primeras semanas, y luego se separan las curvas rápidamente, en el caso del inhibidor SGLT2, más rápido que cuando los comparamos con la curva de los GLP. Otra cosa que es importante distinguir es si estas drogas mejoran solo la albuminuria o también mejoran el filtrado glomerular, o sea, la caída del filtrado glomerular, porque obviamente es importante disminuir la albuminuria, porque cuanto más albuminuria positiva tiene el paciente, más caída del filtrado va a tener, o sea que acá, como podemos ver en este primer gráfico, ¿disminuye la albuminuria? Sí, la disminuye partiendo desde cualquier lado, o sea, si yo parto desde normoalbuminuria, voy a tener, si estoy en el grupo de tratamiento, menos riesgo de pasar a micro y de pasar a macro. Si parto desde el inicio del tratamiento, arranco con microalbuminuria, tengo menos riesgo de pasar a macro y también tengo una alta chance de regresar a la normoalbuminuria. O sea que los pacientes con normoalbuminuria, que serían los pacientes de menor riesgo que hablamos antes, el muñequito ese verde, los pacientes con normoalbuminuria también se benefician en cuanto a que pasan menos a micro y a macro a largo plazo. Pero también este subgrupo de pacientes de bajo riesgo, podríamos decir, no solamente tienen una menor progresión hablando puntualmente de la albuminuria, sino lo más importante, que es una menor progresión en la caída del filtrado. Fíjense que en este gráfico lo que vemos arriba de todo son los pacientes con normoalbuminuria. La diferencia en estos pacientes fue una menor caída en el filtrado comparado con el grupo de placebo, y cuanto más albuminuria tenía el subgrupo de pacientes, o sea, si el paciente tenía microalbuminuria, menos todavía, digamos, más es la diferencia en la progresión, o sea, en más protección renal en cuanto a caída del filtrado, y lo mismo en el subgrupo de macroalbuminuria, que es donde aún más importantemente se ve el cambio del filtrado, o sea, menor progresión en el grupo de macroalbuminuria. Sin embargo, cabe señalar que los pacientes con normoalbuminuria también se benefician, o sea que en estadios tempranos podríamos pensar que son drogas útiles para prevenir la progresión de la enfermedad renal, porque bajan la tasa de progresión a albuminuria, porque bajan el hiperfiltrado y porque bajan también la caída del filtrado. O sea que en pacientes con hiperfiltrado solamente o en pacientes con albuminuria micro y macro, podemos tener beneficios demostrados. ¿Y por qué mecanismo disminuye el hiperfiltrado y la albuminuria, esta familia de drogas? Y para eso tenemos que recordar un poco la anatomía y la histología y la fisiología del riñón, y recordar cuál es la participación del túbulo distal, de la arteriola aferente, de la arteriola eferente. Recordar que cuando una persona cualquiera sin diabetes, o sea, parte de la fisiología normal, es que cuando una persona cualquiera está hipotensa, o sea, hay una caída de la presión arterial, baja la presión glomerular, baja el filtrado glomerular, y esto hace que llegue menos sodio a la mácula densa. Y la mácula densa es donde se produce esta charla entre las células yuxtaglomerulares, o sea, la parte de las células del túbulo distal, estas células de la mácula densa, charlan con la arteriola aferente y con la arteriola eferente para justamente aumentar la renina-angiotensina-aldosterona y de este modo aumentar la resistencia en la arteriola eferente y también disminuir la resistencia en la arteriola aferente y de este modo volver a aumentar la presión arterial para que se recomponga, digamos, esta caída del filtrado glomerular. Esto ocurre en condiciones normales. ¿Y qué es lo que ocurre en un riñón que está expuesto a hiperglucemia? Pasa algo muy similar.
justamente lo que ocurre es que hay un aumento en el cotransporte sodio-glucosa, y por ese motivo es que llega menos sodio a la mácula densa, como ocurría con una persona hipotensa. Al llegar menos sodio a la mácula densa, digamos que ahí el feedback tubulo-glomerular se altera y se dilata la arteriola aferente y aumenta la presión intraglomerular. Y por otro lado, como podemos ver del lado izquierdo, ¿qué ocurre cuando entra glucosa adentro de las paredes del túbulo proximal? Y ahí podemos empezar a pensar en que esta enfermedad empieza como un problema en el túbulo, claramente, y no como un problema en el glomérulo. Lo primero que ocurre es que al entrar glucosa en las paredes, en las células del túbulo proximal, se desencadena toda la típica cascada de inflamación con la proteína quinasa C, con el NF-kappa-beta y con todos los radicales libres del oxígeno, y esta hiperglucemia obviamente genera apoptosis y genera hipoxia y daña al túbulo proximal. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo se restaura la hemodinamia con el bloqueo de los inhibidores SGLT2? Pues entonces claramente llega más sodio de vuelta a la mácula densa, entonces disminuye esta vasodilatación que había en la arteriola aferente y baja la hipertensión glomerular, y aparte, al no entrar la glucosa dentro de las paredes del túbulo, disminuye la inflamación, o sea que se restaura el feedback túbulo-glomerular, disminuye el hiperfiltrado y disminuye la albuminuria, disminuye la sobrecarga de trabajo, porque todo este ingreso de sodio y glucosa requería de ATP, y por lo tanto eso empeoraba la oxigenación del túbulo. Entonces ahora mejora la estructura y la función tubular, y a esto se debe justamente que lo que vemos en los grandes trials de protección renal, esta es la explicación. ¿Qué pasa si asociamos un IECA y un inhibidor SGLT2? Entonces lo que vamos a tener en un paciente que ya tiene albuminuria o que tiene alguna indicación de asociar los dos, es obviamente un efecto más potente, porque el IECA, como dijimos, actúa sobre la arteriola eferente y el SGLT2 sobre la aferente. ¿Y qué ocurre con los pacientes? Nos faltaba investigar qué ocurría con los pacientes que ya tenían daño establecido, o sea, un filtrado menor de 60 y una albuminuria mayor de 300. En estos pacientes también se demostró mejoría en la progresión con el Credence y con los otros estudios que nombramos, el DAPA-CKD y el EMPA-Kidney. Vemos en todos que sigue siendo muy consistente la información en todos los objetivos, en todos los endpoints, o sea que hubo reducción de la progresión renal también en los pacientes que ya tenían daño renal más avanzado. Este es los resultados post-hoc de los subgrupos que tenían enfermedad renal en el estudio en Parreg, parecidos los pacientes en algunos casos al Credence y en otros no tan parecidos al Credence, pero pacientes en algunos casos parecidos o los no parecidos, en todos los casos también hubo reducción en la enfermedad renal terminal, en la duplicación de la creatinina, en la muerte renal y en la muerte cardiovascular. O sea que, para resumir, hay una disminución de los eventos cardiovasculares y de la progresión renal en también los pacientes con nefropatía avanzada, y la protección no solo es renal, sino también cardiovascular, y sabemos que los pacientes con enfermedad renal tienen una alta mortalidad cardiovascular, así que viene bien en todo sentido. Y cuando queremos distinguir, como hicimos antes, si es sobre la albuminuria o sobre el filtrado, vemos en el estudio Credence que es sobre ambas cosas. En este primer gráfico vemos la separación de las curvas de canaglifosina y de placebo en lo que respecta a albuminuria, y en el segundo gráfico en lo que respecta a caída del filtrado, también en el estudio Credence, o sea, también en pacientes con enfermedad renal avanzada. Y para terminar, entonces podríamos decir
que, volviendo al cuadro que nos planteamos al principio, si en los pacientes que solo tienen factores de riesgo cardiovascular o evento cardiovascular previo, tenemos mejoría de la albuminuria, mejoría del filtrado y mejoría de los resultados renales combinados, sí. Y también en los subgrupos de enfermedad renal, como vamos viendo, la albuminuria está demostrada que disminuye en todos estos subgrupos, mejoría en la caída del filtrado en todos estos subgrupos, y por lo tanto mejoría en los resultados renales combinados también en todos los subgrupos. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o comentario, ahí tienen mis datos de contacto y vuelvo a agradecer la invitación. Saludos cordiales desde Argentina.